Estamos en línea, estimado. Ok. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes. En esta oportunidad, una vez más en Política y Poder, dando espacio a profesionales de gran valía que están en el Perú y en el mundo y que necesitan y merecen también espacio donde puedan expresar su experiencia, su conocimiento y puedan compartir con nosotros algunas alternativas de solución que el país tanto necesita. En esta oportunidad me complace en presentar a, al arquitecto Emilio Merino. Él es arquitecto por la Universidad Federico Villarreal, ostenta el grado de doctor y postdoctorado en Ingeniería del Transporte por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. También tiene pues varias especializaciones hechas en París, Francia, en Bélgica, y a nivel profesional ha trabajado en España desarrollando el sistema de transporte español, ha sido consultor en diversas partes de Latinoamérica y el mundo y actualmente está trabajando básicamente en Brasil. Es también profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, Brasil. Así que estamos con una persona que realmente ha dedicado su vida al transporte y conoce a profundidad los sistemas de transporte y las necesidades que los países como el nuestro necesitan. Así que para mí es un honor, Emilio, tenerte. Te agradezco que dentro de tu ajustada agenda me hayas dado un espacio para hablar sobre los temas de transporte que tanto hace falta en el Perú. Bienvenido al programa Política y Poder. Norman, te agradezco, gracias básicamente por esta invitación y poder, como hablábamos anteriormente, ¿no? El poder discutir, debatir, proponer cosas importantes para el desarrollo económico, social y sobre todo tecnológico del país, ¿no? De Perú. Este canal que tú lo tienes, pues, política y poder, pues creo que es un factor fundamental para este tipo de debate que debemos tener todos los peruanos y sobre todo aquellos que de alguna u otra manera tienen conocimiento tecnológico para poder debatir y aprofundar estos temas, ¿no? Entonces, el realce que yo hago para a esta posición tuya y del canal específicamente es fundamental y yo pienso que estás contribuyendo con tu granito de arena para que los temas principales y álgidos del Perú puedan ser debatidos en una verdadera magnitud y que, si Dios quiere, puedan salir algunas ideas, algunos proyectos y algunas cosas que ayuden en este momento a nuestros políticos, no tanto del Congreso como los principales órganos encargados de lo que significa el transporte, ¿no? Estoy hablando del Ministerio de Transporte, estoy hablando del Ministerio de Economía, estoy hablando del Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy a tu disposición en este momento para, en este pequeño coloquio, diría yo, de intercambio de opiniones, poder establecer algunas cuestiones, dada mi vivencia de estos últimos 30 años de ejercicio profesional, en parte, como tú mencionas, en parte de Europa, en parte de ciudades de América Latina. Cuando te escucho hablar, Emilio, me da una cierta rabia pensar de que profesionales como tú tengan que estar desarrollando la infraestructura de otros países, en este caso, qué afortunados los brasileros de tenerte. Y pues bueno, nosotros, como digo, alguien les decía, el Perú a veces es madrastra de sus propios hijos. Y cuando más necesitamos a ustedes acá, ustedes están desarrollando, y así como tú, sé que hay una serie de profesionales de gran valía en los diversos campos, por eso te agradezco que desde Brasil y dentro de tus actividades te hayas dado tiempo para hablar sobre el tema de transporte. Verás, para mí creo que como una cuestión previa es mencionar de que tú vas a ser un colaborador frecuente de este programa, así que el día de hoy me gustaría de un modo u otro que nos des pinceladas de cómo es que observas el sistema de transporte a nivel Perú. Supongo yo que tienes una mirada tanto para Lima por su particularidad y otra para el resto del país. ¿Y cuál es el diagnóstico y cuáles son las tareas prontas y urgentes que hay en el más corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, desde tu experiencia, desde tu conocimiento y desde esa amplia pues capacidad intelectual que ostentas? Gracias, Norman. Norman, yo acredito así de que
Perú es algo que es interesante y ahí una vez más felicitar al canal, ¿no? Porque desde el punto de vista de política y poder, tienen que ser enfrentados estos problemas, ¿no? O sea, política en el verdadero sentido de la política y no de otras connotaciones que a veces damos a la parte de la política, ¿no? O sea, si no tenemos pues, políticas y directrices claras de gobierno, de desarrollo económico, de desarrollo industrial, de desarrollo de las infraestructuras, yo creo que difícilmente va a ser, ¿no? Entonces, a veces estos conceptos tienen que ser de alguna otra manera trabajados de tal manera que podemos ver desde un punto de vista de un análisis geopolítico. El análisis geopolítico es importante que todas nuestras instituciones de gobierno puedan tener claro hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos dirigimos y sobre todo en qué tiempo vamos a conseguir cada una de estas etapas para poder crecer y desarrollar el Perú como una potencia realmente en América Latina, ¿no? Que es lo que estamos ambicionando, que no podamos tener pues, realizaciones de infraestructura de forma descolada una de otra, ¿no? Un aeropuerto por allá, ¿cómo se llama? Un puerto por allá, otra carretera por allá, y sin una debida articulación de todo eso para un beneficio común que es el desarrollo económico del propio país, ¿no? Por tanto, pues yo pienso que una de nuestras tareas fundamentales actual, dado este boom que se está dando en América Latina, es podernos integrar, ¿no? Podernos integrar física, operacionalmente y tarifariamente a través de los peajes, ¿no? que se tiene, de los fletes que se dice, todas nuestras articulaciones y todos nuestros desarrollos económicos y sociales que nosotros debemos tener, ¿no? En ese sentido, pues, yo pienso de que estamos en un nivel aún primario de poder establecer todo ese tipo de cosas. Si comparamos, y es difícil a veces comparar Perú con Brasil, ¿no? Perú tiene, por decir así, 30 y tantos millones de habitantes y Brasil tiene 210 millones de habitantes, ¿no? Eso quiere decir 6 a 7 veces mayor de Brasil, más Brasil ya piensa en ese grado de integración nacional con Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí viene la ciencia geopolítica, cómo nos movemos, en qué marco político y territorial se mueve Perú y para dónde va, ¿no? Brasil apuesta básicamente en la unión y la salida al Pacífico. O sea, dejar de ser dependiente del Océano Atlántico para que grande parte de su producción pueda salir al Pacífico. Y Perú es uno de los países que le permite ese tipo de cosas. Entonces, Perú tiene que establecer realmente sus políticas nacionales que permitan poder atraer ese capital y poder traer esas políticas de integración nacional brasileña a un coste bien para Perú, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ese tren biosánico que se proponía de más de 5.000 kilómetros, etcétera, financiado por China, etcétera, pues eso en el decorrer, pasando por la Amazonía de todo Perú, iba a crear un desarrollo de todas esas áreas que en este momento no pensamos que podrían ser desarrollados, ¿no? Los beneficios de urbanización, de implementación de áreas tecnológicas, de centros de consolidación de carga, de mercancías, etcétera, eso es beneficioso. Entonces, tenemos todas las características como país para poder desarrollar infraestructuras de todo tipo, desde ferrovías, desde puertos, desde aeropuertos, etcétera, y constituir desde mi punto de vista, y es lo que pues, como peruano yo veo, anhelo en el futuro, ¿no? Constituirnos en un polo, en un hub tecnológico, ¿no? Un hub de integración de toda América Latina como un punto donde llega todas las cosas y de ahí se reparte, ¿no? China en este momento, por ejemplo, por no decir así, es el primer país del mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos ya no es el primer país si comparamos producciones
y los trillones de dólares que se mueven por estos países, ¿no? Entonces, Brasil en este momento pues es un país que vio ese tipo de cosas. ¿Por qué no sacar toda su producción agrícola? ¿Por qué no sacar toda su producción de minerales? ¿Por qué no sacar toda su producción por el Océano Pacífico? En ese caso, algunos de los puertos de Perú sería importante para de ahí de forma directa pasar a China, sin tener que entrar por el canal de Panamá y ese tipo de cosas que por cuestiones políticas se pueden cerrar, problemas de guerra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los beneficios para Brasil es fundamental y Brasil ve como política interesante el poder se juntar a Perú. Y ahí vienen nuestras políticas de nuestros gobernantes, de ahí viene el Congreso Nacional, ahí viene nuestra Presidenta de la República y todo el Consejo de Ministros, ver y acaparar y ver por dónde podemos, como peruanos, poder extraer el máximo beneficio de esas cuestiones que tiene en el Brasil, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Para lo cual, pues, existen compromisos de construcción de infraestructura que permitan ese tipo de lado peruano. O sea, Perú, Brasil ya lo tiene construido. La transamazónica de los 5.000 kilómetros, 4.000, lo tiene construido Brasil, construido. Solo Perú nos falta construir su parte, ¿no? Y así supuestamente cada una de las cosas. Seguro, como tú mencionas, Puerto de Chancay será un tema futuro a ser tratado en este canal, porque es un punto geopolítico, ¿no? O sea, cómo políticamente tú puedes utilizar ese puerto para establecer toda una política nacional de desarrollo. Yo pienso que es un tema muy importante. Yo estoy muy esperanzoso de que este puerto pueda detonar una serie de iniciativas privadas, una serie de participaciones del empresariado peruano e internacional para poder producir mejorías en el bienestar de todos nuestros pobladores, ¿no? Entonces, Perfecto. el desarrollo de la infraestructura siempre ha sido concebido así, desde este punto de vista, de que se produce desarrollo e incentiva desarrollo. Entonces, Entonces, si me permites, en tu visión, entonces lo que el Perú tiene que hacer, las autoridades peruanas tienen que hacer primero, mirar la foto grande, mirar quiénes están a nuestro alrededor y cómo podemos tener y aprovechar de esa posición geopolítica estratégica que tiene el Perú para interconectarnos con el mundo primero latinoamericano a través de vías de comunicación terrestre, básicamente, imagino, y puertos y aeropuertos, ¿no? Y eh, luego internamente, ¿cuáles son las tareas? Porque uno llega a Lima y es evidente el tráfico, el caos que hay. Tenemos un metro que está en proceso, pero las horas hombre que se pierde por caminar o por ir o de tu casa a tu trabajo día a día es inmenso si se le pone un cálculo económico a esa pérdida en eficiencia económica que se tiene producto de la pérdida de tiempo en el transporte. ¿Cómo ves ese tema tú y qué alternativas ves? Y si es que hay algunos proyectos que a tu juicio en el en el corto plazo van a solucionar el tema de transporte, por ejemplo, en las grandes ciudades del Perú, y qué tareas hay pendientes en este punto. ¿Qué se puede proponer en estos casos? Sí, tú has hablado básicamente en algo que es fundamental para el desarrollo, ¿no? Hemos visto que la parte geopolítica de la parte de Perú y sus relaciones internacionalmente lo que va a darnos un marco general de desarrollo integral. Ahora vamos a la escala micro, escala ciudades, entre los cuales pues tenemos que destacar Lima. Lima es la capital y no solo la capital, sino concentra el 80% de todo, el 75-80% de población, de la economía, de PIB y de todo. Por tanto, pues es una megalópolis. Lima es una megalópolis considerado y debe ser tratado como tal. O sea, de nada sirve tratar a Lima como si fuese un enfermo que tiene cáncer y tú quieres darle una aspirina. O sea, las medidas que tú das, eso no tiene sentido, ¿no? Lima es una megalópoli y existe unas grandes inversiones de dinero porque hemos dejado que lleguemos a ese nivel. El proceso de planificación, los procesos de gestión anterior desde la década de los años 70, 80, 90, no han sido lo suficientemente eficaces como para poder ordenar nuestras ciudades, poder prever este tipo de situaciones. Han habido estudios más, como es lógico, los estudios se hacen más, siempre sirven para simplemente, como te puedo decir, adornar las grandes bibliotecas de nuestros políticos y no para que se ejecuten como instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, Lima realmente el caos es muy alto, los grados
de deslocamiento y horas hombres que perdemos en el tránsito es muy alto. Javier Prado es una de esas fundamentales, ¿no? O sea, no voy a hablar de la Marina, nada más. Javier Prado es la punta del iceberg que debemos tomar en consideración. Y nada hacemos prácticamente. Lo que estamos haciendo simplemente son medidas mitigadoras, son medidas de maquillaje y no tomamos las grandes medidas. Las grandes medidas es cuando tengamos la red de metro, las 5 o 6 redes de metro completas y funcionando activamente, ¿no? Como vemos que pues una línea de metro, cuando en otros países lo hacen en 3 años, 4 años, una línea de metro aquí lo hacemos en 20. Entonces hay algo que no está casando, hay algo que no estamos preveyendo, hay algo que no está funcionando a la debida manera. Como digo, hay ciudades que están implantando metro en 4 o 5 años y nosotros demoramos 7, 8, 10 años y eso para tener una red completa pues es al 2050, 2060, cuando seguro muchos de nosotros ya no existiremos en este mundo, ¿no? Entonces, Emilio, entonces, si me permites, entonces la línea de metro para Lima sería 6 como mínimo, eso subterráneo. ¿Y cómo han solucionado las ciudades grandes como Londres, como Madrid, como París, como Porto Alegre, que es donde estás ahora mismo? ¿Cómo han solucionado el tránsito de los ciudadanos, ¿no? El transporte público, que creo que es fundamental para poder disminuir la cantidad de vehículos rodando, ¿no? Lima es precisamente ese es uno de los problemas. El otro día, en el evento en que participamos en el Parlamento, no sé si recuerdas, había ahí una foto en donde un bus público grande era suficiente para transportar la misma cantidad de personas que 80 autos. Y en este tema, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo es que las ciudades grandes han solucionado a través de un uso masivo de transporte público el tema del transporte intraciudades, ¿no? sí, a veces el tema de infraestructura importante tiene que ser tratado de un punto de vista de costo, ¿no? Por ejemplo, una línea, un kilómetro de metro puede estar en 100 millones de dólares. Un kilómetro de metro en subterráneo en 100 millones, más o menos 110, 115, de acuerdo a donde lo estás construyendo. Una metro de BRT, el Bus Rapid Transit, como el Transmilenio que tiene en Bogotá, como lo tiene el Metrobús de México, etcétera, etcétera, y que posiblemente, no, posiblemente no, sí, casi seguro que Trujillo va a implementar un BRT también, están en procesos de licitación en este tipo de cosas. El Metropolitano de Lima, cada uno de esos puede estar entre 25 y 30 millones de dólares. Entonces, existe 2 o 3 veces más, 4 veces más lo que cuesta una línea de metro. No más, para una megalópolis no existe otra solución importante para ese tipo de cosas. Existen otras soluciones, más que ya en el caso de Lima es muy complicado. Hubiese sido 10 o 15 años atrás hubiesen tomado esas medidas para que en este momento no tengamos que invertir. Cada vez que sigamos creciendo, Lima, creciendo, aumentando la población y las medidas de demanda ofertando y la oferta sea mínima, o sea, no estamos yendo equiparadamente, cada vez más los costes que vamos a tener que invertir en nuestras ciudades van a ser muy grandes, muy grandes, ¿no? Entonces, medidas de sustentabilidad, medidas de traffic calming, todas esas medidas que en Europa, España, Londres, todos ya lo tienen. Por ejemplo, para nosotros ya es muy difícil poder implantar, o sea, ya no nos haría nada prácticamente, no solucionaría nuestro problema, ¿no? Nuestro problema es poder iniciar toda una generación de educación con los niños para que ellos tengan un comportamiento en 10 años diferente de cómo se deben comportar en el tránsito, deben usar medidas de carácter, por ejemplo, como las bicicletas, caminar, etcétera, etcétera, y eso viene atrelado, ¿no? Viene junto con medidas de urbanización, con medidas de programación urbanística y una serie de cosas, ¿no? Entonces, precisamos, sí, inversión mucho en transporte, mucho transporte bien y sobre todo prioridad, y algo que es fundamental que Lima no lo ha solucionado por X razones, y ahí entra la política, esta parte de la política. Y el poder, que es la parte pues, de la regularización, ¿no? La parte
de la regulación de este tipo de servicio, ¿no? El proceso de concesiones, la formalización del sistema de transporte colectivo, el transporte de los buses pequeños, ese tipo de cosas, de las combis, de las camionetas rurales, en un sistema formal, ¿no? Entonces, todo eso exige que puedan de alguna otra manera regularizar y sobre todo crear instituciones fuertes, que en este caso es la ACU, yo diría reforzar mucho más la ACU con personal y personas calificadas de alto rango para que puedan gestionar el sistema de transporte colectivo, ¿no? En este momento la ACU está terminando el estudio del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para Lima Metropolitana, ¿no? Que es el instrumento de gestión y de planificación que va a orientar todo aquello que estamos discutiendo en este momento para hasta el 2040, ¿no? Esperemos que las propuestas que se estén haciendo, etcétera, pues sean de alguna u otra manera innovadoras y que puedan dar efecto, surtir efecto y poder mejorar, ¿no? O sea, realmente yo creo que evaluar lo que tú has dicho es fundamental, evaluar clásico los tiempos de ahorro que se tiene en las infraestructuras de esta magnitud y la pérdida de horas hombre que tiene un impacto económico en todo el sistema de producción nacional, esa cosa que consume. No puede ser que una persona para desplazarse a su trabajo tenga que consumir más de 2 horas. En Eso, el tema de eso las, en el tema de las concesiones, estimado Emilio, se sabe también que hay ahora trabajos y hace poco nomás salió la cifra respecto al costo que implicaría unir a Lima con el centro, con el Valle del Mantaro, básicamente, ¿no? A través del túnel y que los franceses, los convenios vía G2G están haciendo. Y uno sabe pues que cuando llegar de Lima hacia La Oroya por la carretera central normalmente es una pesadilla por la estrechez de la vía y por y por el rodaje tan alto que hay de vehículos. En este caso, te quería consultar cómo tú ves estos convenios de gobierno a gobierno y si crees que efectivamente estos pueden ser una solución para la interconexión entre Lima y el interior del país, en este caso, por ejemplo, el Valle del Mantaro, ¿no? Todo lo que es el centro. Entonces, sobre todo también hay una variable ahí que el otro día vi que, si bien es cierto, cuando se hizo el perfil salía alrededor de los 12.000 millones, hoy ya han actualizado esos valores y vale el doble, 24.000 millones. Entonces, eso es normal, esa disparidad entre el que hace el perfil y el expediente técnico real, ¿es normal que se haya ese margen de error del 100%? en los proyectos de Perú pasa, en los proyectos de Perú pasa, en los proyectos de Perú pasa. Por ejemplo, aquí en los Brasil no existe tanta disparidad entre los perfiles, los estudios de factibilidad, los PIB, proyectos de inversión, con la realidad no es mucho la diferencia, ¿no? Más en el Perú me ha tocado trabajar en algunos proyectos, pues se duplican porque son hechos sus estudios muy livianamente y no son profundos, ¿no? Entonces vamos rápido y tenemos que acabar y presentamos el proyecto y muchas veces no se toman en consideración grande parte de la problemática, cosa que en Europa, por ejemplo, sería imposible hacer una obra con ese tipo de perfil, ¿no? Entonces, los términos de referencia que se hacen para las licitaciones internacionales, por ejemplo, desde mi punto de vista, a veces son muy deficientes y no cubren con las expectativas a veces que se tienen empresas internacionales que vienen aquí al Perú a trabajar. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando visitemos una obra pública porque a veces los términos de referencia y los estudios que basan el proyecto y la licitación, como son el estudio de inversión pública y los estudios de factibilidad, a veces esos estudios no están bien realizados o son realizados de una forma muy rápida sin tener todas esas cosas y cuando llega la obra específicamente es que se duplican o triplican los costos por haber ese tipo de falta, ¿no? Porque no se tomaron en consideraciones ciertos aspectos, porque viene el constructor y dice, más ustedes no van a hacer esto, el otro, no estaba aquí, eso cuesta más.
esto cuesta más, y ahí va yendo, los adendos, los famosos adendos, ¿no? Cosa que no debe ser en un país que se considera serio en procesos de licitación de infraestructura de transporte, ¿no? Esa cosa es algo que yo he visto y me ha tocado vivir en estos últimos años, y hay que tener conciencia de que se debe mejorar, y ahí viene la calificación de nuestros técnicos de los ministerios, etcétera, etcétera, para que sean más, que tengan un juicio más agudo en la realización de estos tipos de estudios. Excelente, Emilio. Yo te agradezco por tu tiempo, sé que estás ocupado, así que te agradezco estos minutos para conversar un poco en grande y ya aterrizaremos tema por tema, el tema vial, el tema de puertos, el tema de aeropuertos, qué hay que hacer, qué falta hacer allí. Y te comprometo pues a seguir conversando en este espacio en donde política y poder, en donde los expertos como tú pueden dar luces sobre qué hacer, cómo salir del entrampamiento y qué medidas puntuales tomar y qué medidas puntuales necesita el gobierno tomar para poder empujar este país hacia el desarrollo. Tus palabras finales, Emilio. Gracias, simplemente agradecerte, Norma, por la invitación y el canal, ¿no? Como digo, yo lo veo con buenos ojos el haber creado este canal de política y poder, porque al final se resume en esto, ¿no? No es una cuestión netamente técnica, sino de actuar político y sobre todo del poder que se debe establecer en este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, pues el canal yo lo veo así muy bien, excelente, es un Gracias. espacio que tú puedas discutir temas que seguro van a llegar a alto nivel, y que eso de alguna u otra manera puedan contribuir sobre todo para vislumbrar nuevas formas de poder hacer, y sobre todo las experiencias seguro de los profesionales que van a pasar por este canal para contribuir. Todos al final de cuentas vivimos a veces fuera del país, mas siempre nos gusta contribuir con nuestro país, que alguna vez hemos utilizado todo el presupuesto público del Estado para nos formar allá, y que estamos viviendo en otros países dando todo ese tipo de cosas y no contribuyendo para las cuestiones fundamentales de nuestro país. En fin, gracias por todo. Ya cuando tú quieras nos estamos comunicando para poder seguir estos temas que tú creas conveniente. Encantado, Emilio. Muchas gracias por tu aporte. Definitivamente esto es útil, esto queda también grabado, así que servirá pues más adelante seguramente para hacer una compilación de todas las entrevistas y poder tenerlo también quizás en algún formato en físico, quizás en libro en algún momento, pero por ahora es muy grato tener a profesionales como tú, de tu valía y de tu trayectoria que pueden, pues, que tienen la foto mucho más clara, ¿no? Que se dedican a esto y de verdad, gracias y pues hasta pronto. Gracias por todo. Ya nos estamos viendo. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Emilio. Hasta pronto. Vale. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.